Los ponentes de esta mesa redonda que hemos invitado son referentes, evidentemente, del ámbito educativo por su experiencia, sus años de liderazgo y de compromiso con la mejora de nuestras escuelas. Para mí es un placer poder presentarles. Como hemos comentado, Ana será mi compañera la encargada de facilitar esta mesa redonda. Y por ir dando paso a los ponentes... ¿Te parece si suben primero? Claro, bueno, por favor, claro, pasad por aquí, que os veo en primera fila, adelante, ir sentándoos. Empezamos con Guadalupe, Emilio, podéis ir adelante. Yo voy a leer las palabras que tengo. Bienvenidos. Porque no quiero saltarme absolutamente nada de todo lo que hacéis, todo lo que habéis hecho. Así que adelante. Bueno, contamos con Guadalupe Montero de Espinosa, aquí nuestra compañera, primer asiento, maestra de Educación Especial, directora educativa y responsable del área de Educación Inclusiva de Smile and Learn. Bienvenida, Guadalupe. Una excelente plataforma, que seguro que conocéis, de contenido educativo digital para niños y niñas de entre 3 y 12 años, que desde el 2013 acompaña a estudiantes facilitando la interiorización de aprendizajes. Además, también desde un enfoque de personalización, que evidentemente es lo que necesitan estos niños y estas niñas, y por supuesto interactividad e inclusión. Fuerte aplauso, por favor, para Guadalupe. Después contamos también, muy buenos días, con la presencia de Emilio Fernández Parra, licenciado en Geografía e Historia por la UCM. Buenos días, Emilio. Experto en gestión y administración de sistemas para la empresa. Fue presidente desde su fundación del Colegio Helicon de Valdemoro, donde ejerció como presidente de esta cooperativa de profesores durante 19 años, casi 20 podemos decir, ¿no? Siempre para redondear. En la actualidad es el presidente de la Escuela Excelente y su patronal AMICE, una asociación nacional de colegios concertados y privados que trabajan en red para transformar la educación desde la innovación, el acompañamiento y los programas de mejora. Muy buenos días, Emilio. También fuerte aplauso, por favor, para Emilio. Contamos también, buenos días, Jaime, con Jaime Úbeda, CEO de Exo Schools, Escuelas Exponenciales, consultora especializada en alinear el modelo educativo y de negocio de los colegios para optimizar resultados académicos y financieros. Antes de este cargo, trabajó durante una década entera en el Colegio San Patricio de Madrid como director. También fundó el Colegio Peñalar, Grupo Educare, y fue director de organización de Cognita Schools en Latinoamérica. Muy buenos días y bienvenido, Jaime. Fuerte aplauso. También Andrea, muy buenos días. Andrea Plaza, directora de Educación de Letcraft, maestra y desde hace ya 10 años trabaja cerca de los centros educativos y de la comunidad educativa, desarrollando proyectos que unen tecnología, innovación y metodologías. Lidera el proyecto educativo de Letcraft, especializado en acercar programas educativos, como por ejemplo Marai, y la formación en inteligencia artificial con el propósito y herramientas motivadoras como Minecraft Education. Esto es un puntazo para todos los niños, evidentemente, y también para el desarrollo de competencias STEAM. Fuerte aplauso para ella. Muy buenos días. Y por último, lo mejor para el final, se suele decir, Rubén Bennett, profesor de Tecnología Educativa en el CEU, Universidad Cardenal Herrera, Apple Professional Learning Lead Iberia, es coordinador de programas de educación de Apple en España y Portugal, Apple Distinguished Educator y Apple Certified Trainer para Educación. Tienes todos los títulos, como la duquesa. Todas las siglas las tiene. Y antes también profesor de secundaria y bachillerato de lenguas y de programación robótica. Buenos días, Rubén. Un fuerte aplauso para nuestro compañero. Y dicho esto, y claro, pues, títulos y títulos de todos los ponentes, vamos a abrir esta mesa redonda. Ana, te cedo la palabra. Claro que sí, muchas gracias, Nacho. Bueno, seguro que mi voz, según vaya calentando, va dejándome un poquito más de margen, pero como veis, no os mentía, es una mesa excepcional y yo, como hoy además me toca más escuchar que hablar, pues creo que es evidente que para mí es un honor enorme que estéis hoy aquí. Yo hoy os voy a pedir a los 5 ese punto de objetividad, de sinceridad y de humildad que el momento que estamos viviendo requiere. Por eso la primera pregunta no puede ser otra que vamos a reflexionar un poquito sobre qué papel real ha jugado y juega
la tecnología en educación. Y dentro de ese papel, realmente, ¿por qué creéis que se ha focalizado tanto en la tecnología educativa cuando siempre se deja ver que es un problema más social que educativo? Les lanzo esta reflexión y sí que me gustaría que en este caso os escucharan a todos uno a uno, ¿vale? Lo que tenéis que decir al respecto. Lupe, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos y contar con nosotros en esta mesa que sin duda es muy importante en el momento en el que nos encontramos. La tecnología, ¿qué papel ha supuesto en la educación? Yo diría que todos los papeles. O sea, yo recuerdo el uso de tecnología en la escuela yendo siempre a la par del uso de la tecnología en sociedad, ¿no? Y no tenemos que irnos muy lejos para recordar cuando comenzamos a tener proyectores, cuando comenzamos a tener radiocassettes, ¿no? Es que eso también era tecnología. También era tecnología, efectivamente, que parece que la tecnología solamente es un ordenador, una tablet, una pizarra, y hay mucha tecnología que se ha ido incorporando y enriqueciendo a la escuela en cada época lo mejor que había y lo mejor que podía aportar. Yo creo que el concepto de desarrollo tecnológico no puede dividirse entre sociedad sí y escuela no, tiene que ir completamente acorde, porque realmente vivimos en una sociedad tecnófila, vivimos en una sociedad en la que la tecnología impregna todo lo que hacemos, forma parte de nuestra comunicación, forma parte de nuestra vida social y, por supuesto, forma parte de nuestra vida laboral. No sé si hay alguien en esta sala que no utilice tecnología para trabajar, no sé si alguien puede levantar la mano. Efectivamente, ¿no? Aquí tenemos un poco la respuesta y podríamos hacerlo extensible de puertas para afuera y mucho más. Entonces, la escuela tiene que acompañar estos procesos de capacitación digital en el alumnado para conseguir futuros ciudadanos competentes, ciudadanos que sean capaces de utilizar y emplear la tecnología de manera adecuada y que hayan recibido no solo la adecuada formación, sino la adecuada capacitación. Porque recordemos que enseñar no solamente es mostrar y formar, sino también desarrollar habilidades y capacidades en los niños, como demuestran los últimos modelos educativos, y este es el camino que debemos emprender. Por lo tanto, para mí son conceptos completamente indivisibles de la mano. Y no podemos hacerlo de otra forma. Emilio, por favor. Pues nada, buenos días y gracias, Ana. Yo creo que os tenemos que agradecer, Ana, a Alejandro, Roseli, que nos permitáis hacer lo que teníamos que hacer y lo que tenemos que hacer, que es que las cosas de la tecnología en la educación las tenemos que hablar primero los docentes, primero los que estamos en la educación, ¿no? Con los demás también, con los demás sectores también, con los burócratas y con los políticos también, pero sobre todo los educadores, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, el papel que ha jugado, y siendo honestos, como decía Ana, el papel que ha jugado la tecnología en la educación, yo creo que ha sido tan desigual como nuestro sistema educativo, ¿no? Ha habido coles o hubo colegios, lo voy a poner en pasado, ¿no? En pretérito, hubo colegios que hubo y hay colegios que han hecho bien las cosas, que han introducido la tecnología para transformar, para conectar saberes, para despertar la creatividad en la escuela, y yo creo que ejemplos hay muchos. Y es verdad también que hubo coles que introdujeron la tecnología de otra manera, que introdujeron la tecnología con esa parte de hardware que tenemos todos en la cabeza y que dejaron caer en los pupitres los ordenadores, las tablets, y eso hizo que las familias, por ejemplo, ¿no?, que les obligábamos les obligaban a comprar un dispositivo, luego también les obligaban a comprar una licencia digital, y se empezaban a preguntar, ¿no?, dispositivo, licencia digital, que es un libro, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no?, más el hecho de que algunos, digamos, los antipantallas, los detractores de las pantallas, se fijen solamente en los alumnos que le llegan ya con dificultades,
y que verdaderamente han tenido un problema por el mal uso de la tecnología, pues ha juntado esta tormenta perfecta, ¿no?, para que estemos donde estemos. Pero siendo honestos también hay que reconocer que la tecnología bien implementada en las escuelas ha sido transformadora y es transformadora, ¿no? Nosotros tenemos en Escuela Excelente centros que utilizan y están utilizando la tecnología como hay que utilizarla. Pero yo siempre digo, y le hemos dicho siempre a la administración, ¿por qué no nos escucháis, no? Es decir, los educadores, los coles, fuimos los primeros que suprimimos el móvil de los coles. En nuestros colegios prohibimos el uso del móvil y nosotros les quitábamos el móvil a los estudiantes cuando les veíamos entrar en el colegio, y luego venía la familia a protestar porque le habíamos quitado el móvil al niño, ¿no? Entonces, fuimos los primeros que defendimos que la tecnología no era el cacharro, sino el uso que hacíamos de la tecnología, ¿no? Y si nos hubieran hecho caso, ¿no?, quizá en este momento estaríamos en otra cosa, ¿no? Entonces, el debate no hubiera llegado donde ha llegado, ¿no?, con decretos en algunas comunidades que introducen una palabra que es fea para nosotros, que es la prohibición, ¿no? Porque tú a un niño, a un joven, lo que menos hacemos los educadores es prohibir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la tecnología es necesaria, es transformadora. Ahí está el informe ICILES del año 2023, que habla de la competencia digital y de cómo, si no hacemos bien la competencia digital desde infantil, competencia digital desde infantil no significa que tenemos que dar un dispositivo a los alumnos de infantil. No significa eso. Significa que tenemos que entrenarles en la competencia digital desde infantil a bachillerato. Si hacemos eso, y los coles que estáis haciendo eso, que sois muchos, evidentemente al final vais a dar cuenta que la tecnología mejora la enseñanza en mucho. Perfecto. Jaime, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos y gracias a Alejandro, Ana y a Roseli por hacer este espacio de debate. Pero yo creo que la tecnología en la escuela tuvo una puerta de entrada, a mi modo de ver, errónea, ¿no? Yo lo hice también, que fue hardwareizar las aulas, coger y llenar las aulas de hardware, sin hacer una cosa que me parece esencial en cualquier cosa que queramos hacer en el colegio, en cualquier colegio, para cualquier cosa. Y es que para que algo ocurra en el aula, tiene que haber ocurrido antes en la empresa, en el colegio. Es decir, si yo quiero, imaginaos, evaluar a mis alumnos con rúbricas, tengo que haber evaluado a los profesores con rúbricas, porque si no es imposible. Si yo manejo las encuestas con las familias solo para llamar al profesor y decirle ha habido una queja, pues lo normal es que el profesor dentro del aula vaya reproduciendo ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, bueno, primera recomendación, o que creo que teníamos o que podemos empezar a hacer ahora, y es empezar a no hardwareizar, que ya el hardware está en el colegio, sino a digitalizar todos los procesos que hay en el colegio. ¿Para qué? Bueno, pues porque todos los que estáis aquí estáis absolutamente hartos de la burocracia y pues estamos hartos de la burocracia y lo que tenemos ganas es de ejercer nuestra profesión, ¿vale? Por eso yo soy un poco rebelde sin pausa y no me gusta que la administración nos imponga las preguntas de si tecnología sí o tecnología no. Realmente yo creo que la pregunta que tenemos es cómo conservar lo humano como el epicentro de la vida del colegio y que sea la tecnología la que acelere, mejore. Entonces, hay cosas que la tecnología la hace muchísimo mejor. O sea, imaginaos hacer unos horarios a mano. Conozco coles aquí, conozco algunos coles que hacen horarios a mano, pero es una locura. Imaginaos los recibos. Bueno, esto son cosas muy obvias. Pero vosotros imaginaos hacer predicciones o presupuestos con inteligencia artificial
o generar dinámicas de que son experiencias que yo ya he visto fuera de España, en las que ponemos al alumno a distinguir qué texto es humano y qué texto está hecho por una máquina. Ponemos a saber qué está promptizado, o sea, que tiene un prompt por detrás y que no, a que pueda él comportarse como una máquina para saber distinguir que es una máquina. O sea, tenemos infinitos. Con lo cual, yo creo que la pregunta que tenemos no es si tecnología sí o tecnología no. Porque esto es como decir, ¿tengo microondas en casa o no? Con lo bien que sale la leche calentita en el cazo. Pues esto es como absurdo, ¿no? Tecnología, evidentemente sí. ¿Cuánta? Pues toda la que me ayude a ser más humano. Esa es la que hace falta. Toda la que me permita mirar más tiempo a los ojos a mi alumno, a mi profe, a mi directivo, a la familia y en casa a mi mujer, a mi marido, a mi pareja, a mis hijos. Eso, potenciar con propósito lo humano. Y por eso yo creo que la implantación de la tecnología en la escuela tiene que ser tremendamente intensiva, pero muy, muy bien pensada y en un camino que sea el siguiente, muy sencillo, ¿eh? Pregunta humana, tecnología, reflexión humana. Vuelta, pregunta humana, tecnología, reflexión humana. Este es el camino para que las cosas salgan bien. Qué punto de vista más interesante. Jaime, muchas gracias. Andrea. Pues muchísimas gracias, Ana, equipo. Coincido con Jaime y han salido ya palabras, ¿no?, muy interesantes, transformadora, poder llegar, poder conectar. Yo, mi primera experiencia transformadora con tecnología en el aula, como profe de educación infantil, fue con una pizarra donde con un cuento analógico lo convertí en digital y le fui poniendo como esos efectos. Era un cuento donde los alumnos tenían que practicar sus sentidos, entonces iban soplando, iban gritando, iban pasando cosas con la pizarra, ¿no? Y tú en ese momento como profe ves esa conexión que haces con tus alumnos, esa parte emocional que te permite crear la tecnología con este tipo de proyectos, y ahí es cuando me fui dando un poco cuenta del poder y el potencial que tenemos con la tecnología, aula infantil. Luego ya nos vamos, quería tocar un poco esta parte más emocional, que tan importante es hoy en día. Hablamos de tecnología, pues que la tecnología también nos sirve para conectar emocionalmente con todos nuestros estudiantes y con todas las diferentes diversidades que tenemos en el aula. Yo voy a decir una palabra que también se va a repetir mucho, que es la parte de personalización, ¿no?, que te permite la tecnología, que te permite la IA, que te permite herramientas para poder conectar con esos centros de interés. Yo estoy un poco más ligada a la parte del aprender jugando, del potencial que tiene el juego para conectar con estos centros de interés del alumnado, y aquí la tecnología juega un papel crucial, porque estuve la semana pasada en un cole, alumnos con discapacidad auditiva, donde además problemas de comprensión lectora, un montón de diversidad en el aula. Y con la tecnología, en este caso con este juego, con una aplicación, la reflexión de estos chavales, de estos alumnos en primaria, nos dijeron: yo también puedo hacer, yo también puedo jugar, yo también puedo conectar con una herramienta o utilizar una herramienta que a lo mejor un compañero en el parque me cuenta, mi hermano, mi hermana. Entonces, hemos tenido un montón de vivencias en ese sentido. Y yo como profe es algo que emocionalmente le veo un potencial y le veo un valor muy, muy, muy potente como para que estemos todavía reflexionando tecnología sí, tecnología no, cuando nos permite poder conectar y poder llegar a toda la diversidad que tenemos en el aula, y como profes tener tiempo, ¿no?, para poder hacer esas conexiones con nuestros alumnos. Creo que tenemos un escenario muy potente y muy importante para cogerlo como protagonistas, como profes, apoyarnos en todos los recursos, en todas las herramientas que hay, de una forma coherente y teniendo un trabajo previo, obviamente, de cómo lo vamos a integrar, pero como decía mi compañero, la pregunta no es sí o no, es trabajar en cómo y en qué beneficios va a tener para todo este alumno diverso que tenemos en nuestro aula. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Rubén. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al equipazo de Rosalía y Mac por permitirme formar parte de esta mesa rectangular.
Bueno, es un placer estar aquí. Desde luego considero que este tipo de charlas son tremendamente necesarias en el momento en el que vivimos, en un momento en que la tecnología está más cuestionada que nunca en el ámbito educativo. La pregunta era ¿qué papel juega la tecnología? Y creo que el papel que juega es el de una herramienta maravillosa o no tan maravillosa, depende del ámbito. Creo que estamos en un momento en que realmente todo este cuestionamiento está justificado. Tenemos un problema social con la tecnología, o sea, todos hemos visto escenas de niños mirando el teléfono en un restaurante porque los padres están con los amigos, quieren charlar. Eso existe, pero eso existe fuera del ámbito educativo. En el ámbito educativo lo que encontramos es una herramienta maravillosa que cuando se utiliza de manera pedagógica es realmente potente. Ayuda a motivar mucho más a los alumnos, ayuda a que desarrollen competencias como el trabajo en equipo, con actividades tan sencillas como que colaboren a la hora de realizar una presentación, investiguen, busquen soluciones a problemas, realmente van a poder llevar su imaginación y su creatividad a cotas que sin la tecnología no serían posibles. Pero creo que también es fundamental que los centros apostemos por apoyar al profesorado en ese buen uso de la tecnología, porque, por desgracia, los docentes en este país no recibimos una formación adecuada antes de incorporarnos al mundo laboral. Yo recuerdo la primera vez que comencé a trabajar con tecnología, me curré unas presentaciones en Keynote tremendas, larguísimas, y me funcionó 2 semanas. En ese tercero de eso, a las 2 semanas, las cosas empezaron a dejar de funcionar. ¿Qué ocurría? Pues que pedagógicamente yo no estaba haciendo las cosas bien. Estaba utilizando una metodología errónea. Entonces, es una herramienta maravillosa cuando hacemos un buen uso pedagógico de ella dentro del aula y cuando pensamos en nuestros alumnos, cuando personalizamos el aprendizaje, como decía Andrea, cuando incorporamos nuevos lenguajes. Tradicionalmente, el texto escrito, oye, maravilloso, por supuesto. Tenemos que trabajar con él, tenemos que entender un texto, tenemos que saber expresarnos por escrito, por supuesto, pero vivimos en una sociedad audiovisual, tremendamente audiovisual, cada vez más. Y no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que por no haber recibido esa formación en el audiovisual, muchas veces me pierdo cosas. Ojalá esto vaya paliándose poco a poco, ¿no? Ojalá los alumnos entiendan cada vez más lo que ven en redes sociales, lo que ven en las televisiones y en los diferentes medios. Eso lo podemos hacer en las aulas. Y, por supuesto, creo que cuando se hace ese buen uso pedagógico de la tecnología, podemos conseguir cosas increíbles. Podemos ayudar a los alumnos, podemos plantear retos a los alumnos mediante los cuales, pues, por ejemplo, trabajen con pictos para facilitar la comunicación en locales de su entorno. Podemos ayudarles a diseñar, a buscar soluciones del barrio, solucionando problemas de movilidad, porque buscan soluciones a las barreras arquitectónicas. Podemos renombrar calles. Todo esto son proyectos normales, porque tenemos ese discurso tan manido de que les preparamos para el mañana, pero es que esta gente ya está aquí. También hay que prepararles para el hoy. Y la tecnología nos ayuda a ello. Pues sí, bueno, creo que habéis justificado todos muy bien el papel de la tecnología. Hemos hablado de conectar con la sociedad, hemos hablado de transformar, hemos hablado de una tecnología que humaniza, que personaliza, que hace al alumno creador, a un alumno activo en el presente. Pero ahora voy a dejar al alumno y voy a coger al profe. Muchos profes tenemos la sensación de que la tecnología nos ha arrollado un poquito. ¿Cuál creéis que es el rol del profesor en un entorno tecnológicamente pedagógico? ¿Y creéis que la clase docente, por lo general, estamos preparados para ello? Quien quiera ahora ya, abiertamente podéis participar. Si no como en clase, si no diré yo. Que levante la mano, ¿no? El primero que... Exacto. El que mire para abajo le toca hablar. Jaime, te estoy viendo. Andrea, por favor. Bueno, pues yo creo que como profes tenemos un reto apasionante por delante y no tenemos que echarnos para atrás ni ponernos una venda. Yo cuando salí de la carrera tenía muy claro que
no estábamos preparados en la carrera para ya enfrentarnos a un aula y quería moverme y ir a coles, ir a conocer a otros profes, y creo que ese papel activo del profe de escuchar, de ver, de abrir las puertas de su aula, de conocer cómo se trabaja en otras aulas, en otros coles, es fundamental. No, el profe al final con la tecnología deja de ser la fuente única de conocimiento. Los alumnos tienen un montón ya de opciones para acceder a ese conocimiento, y esto nosotros lo tenemos que coger como un papel protagonista e importante, porque la figura del docente no va a desaparecer nunca, y creo que ahora tiene muchísima más importancia que nunca, porque es el que va a ser capaz de educar en ese pensamiento crítico, en ese pensamiento creativo, activo a sus alumnos, ¿no? Entonces, es muy importante formarnos, es muy importante venir a este tipo de eventos, conocer a otros profes, conocer otros proyectos, porque yo personalmente es donde más he conocido, donde más me he enriquecido. Con lo cual, en esa mochila docente es importante dejarla abierta siempre y no cerrarla con llave, salgo de la carrera y ya me meto en mi aula. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al verdadero protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el docente. ¿Cambia el rol? Pues sí, claro que cambia el rol. El maestro ha pasado de ser transmisor de conocimientos a ser diseñador de conocimientos, y eso es gracias a la tecnología. Claro que cambia el rol, ¿no? Pero no cambia su valor y no cambia el protagonismo que tiene el aula de fomentar el pensamiento crítico a través del uso de la tecnología, de enseñar a los alumnos a ser creativos. Al final hablamos de que estamos formando alumnos o los ciudadanos del futuro, pero también estamos trabajando con personas que pueden transformar desde el espacio donde están, que es la escuela, que es el cole, el entorno que les rodea. En la escuela tiene que ser transformador, pero no solamente de sus alumnos, no solamente del proceso, sino impactar en el entorno. Exacto. Y como la escuela tiene que impactar en el entorno, los profes pasamos a ser maestros, o maestros somos toda la vida, ¿no? Pero transmisores de conocimiento, a ser mentores, a ser guías y a ser diseñadores del aprendizaje, ¿no? Yo creo que aumenta el valor y aumenta el papel de los docentes, ¿no? Es más fácil, o es más difícil, mejor dicho, ser docente con la tecnología que sin la tecnología, porque la responsabilidad es mucho mayor, ¿no? Pero el reto y el impacto es alucinante, ¿no? Entonces, tenemos demasiada responsabilidad los docentes, y los directivos tenéis que empoderar y poner en valor el trabajo que se hace dentro del aula, ¿no? Este extremo de la mesa, que son los profes que sí se han formado con la tecnología, ¿no? Que han utilizado, hablaba Rubén de que ha utilizado el Keynote, por tanto entiendo que utilizabas el iPad, ¿no? O los primeros iPad en la ESO, ¿no? Yo no. Es decir, yo la primera vez que vi un móvil fue cuando ya empecé a trabajar, ¿no? Y en la facultad había ordenadores en algunas salas de fósforo verde, ¿no? Que decíamos que para procesar textos, ¿no? Es distinto, ¿no? Pero yo creo que la revolución de la tecnología, ¿no? Y por supuesto ahora, ¿no? De la inteligencia artificial, lo que hace es que nos ha cambiado el rol, pero nos ha dotado de mucha más responsabilidad, ¿no? Y vuelvo a repetir, y yo creo que hay que insistir en que tenemos que los docentes, los directivos, los educadores, los que formamos la comunidad de la educación, tenemos una inmensa responsabilidad, pero tenemos nosotros que continuar creando esa sinapsis colectiva, esa inteligencia colectiva más que artificial, porque somos nosotros los que tenemos que hacer que la tecnología sea positiva, y lo es, ¿no? para la escuela. Gracias, Emilio. Yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, has comenzado tu intervención diciendo esta
o resaltando esta transformación del rol docente, ¿no? De transmisor de conocimientos a diseñador de experiencias. Y yo estoy completamente en esa línea. O sea, creo que el rol del docente ha cambiado muchísimo porque ahora el docente ya no solamente tiene que alfabetizar en aprendizaje de lectura, de escritura, de cálculo, de materias instrumentales, sino que tiene también esa responsabilidad de alfabetizar digitalmente al alumnado. Y además no es una responsabilidad que haya ido asumiendo, es una responsabilidad que nos viene dada por legislación. Y esto creo que es importante también recordarlo. Existe un plan de acción digital en la Unión Europea que precisamente pone el foco en estos niveles de rendimiento frente a la alfabetización digital. Emilio ha comentado antes acerca del informe ICILS, que es el informe que precisamente lleva la medición y es un informe en el que lo que se valora es esta puntuación que ofrece el alumnado en segundo de la ESO y en la que se pone de manifiesto la desventaja que tienen aquellos que no han recibido esta alfabetización digital desde primero de primaria. O sea, estamos hablando desde el inicio de la escolaridad obligatoria. No sé cuántos de vosotros conocéis el informe ICILS y si conocéis la puntuación que tiene España, pero está bastante más cerca de países en vías de desarrollo que de países del norte de Europa. Estamos en un 42%. Y esto yo creo que es un dato que pone de manifiesto esa responsabilidad que tenemos todos los docentes de llevar a cabo estas actuaciones, por un lado, para poder prevenir estas situaciones de riesgo que sabemos que están sucediendo por el mal uso de la tecnología en entornos no supervisados, es decir, fuera del horario escolar y fuera de la supervisión de especialistas en educación, y a la vez tenemos que ser capaces de dar estos modelos funcionales correctos y adecuados del uso, enseñarles a que saquen todo el partido a unos recursos muy potentes con los que no contábamos cuando teníamos las pantallas de fósforo verde o algunos como yo que hicimos la carrera con máquina de escribir y que afortunadamente hoy podemos ponerlo al servicio de la educación. Hoy en día tenemos una serie de herramientas, de recursos y de didácticas y metodologías específicas que nos permiten desde una óptica profesional sacar todo el partido a estos recursos como nunca. Y esto supone una oportunidad increíble que yo creo que como docentes, y aquí me incluyo la primera, tenemos que ser capaces de aprovechar y de llevar a la práctica en nuestros centros para conseguir esa excelencia educativa que deseamos todos. Jaime, desde tu empresa, tú que gestionas equipos docentes, ¿cómo lo vive el profesor? Ayer Amazon publicó que va a despedir a 30.000 empleados de sus oficinas centrales, en parte por automatización, en parte porque tuvo que aumentar personal cuando la pandemia. Entonces, la tecnología, o en este caso la inteligencia artificial, que es de lo que estamos hablando ahora, no va a sustituir al profesor. Lo que va a sustituir al profesor es el profesor que sepa inteligencia artificial. No va a sustituir la inteligencia artificial al director, lo va a sustituir el director que sepa inteligencia artificial. Exacto. Entonces, esto no es opcional. Esto es tan poco opcional. Yo también voy a colegios donde, por ejemplo, aunque pone bilingüe en la puerta, entras en las clases y no son capaces los niños de llevar una conversación en inglés. Y dices, ¿y dónde acabarán estos niños? Si ahora mismo solo se pueden trabajar al menos con 3 idiomas, no con 2, con 3, que no entran a trabajar en ningún sitio. Pues esto es igual. Entonces, yo lo que sugiero, así porque que ya sabéis que me gusta que cuando hablo que os podéis llevar cosas para aplicar, empezar por formar al equipo directivo, que es las personas que pueden, en primer lugar, ayudar a los profesores a entender lo que es la inteligencia artificial. Hasta que uno no vive esa experiencia, no lo consigue. Yo os prometo que si no utilizara tecnología, literalmente lo he calculado, tendría que contratar a 5 personas para hacer muchas de las cosas que tengo automatizadas, ¿no? Y tened en cuenta que, además, todavía pensamos en formato Google, de entro y busco, tengo recursos. No. Ahora son agentes, gente que trabaja, por ejemplo. ¿Os imagináis? Vais a pensar que odio a las secretarías.
mi pareja me lo dice siempre, tú es que odias a las secretarías. ¿Os imagináis un agente de IA al que le preguntas, entras y le preguntas, soy el papá de Jaime Úbeda, ¿mañana hay educación física? Sí. ¿Vale? Porque los padres tenemos preocupaciones muy básicas, ¿eh? Lo de meter la ropa de educación física y tal. Pero el de secretaría tiene necesidades muy básicas y es no estar cogiendo el teléfono para chorradas de los padres. Sino a lo mejor se puede dedicar a atender a los padres que vienen, a dedicar a no sé qué, etcétera. Entonces, la secretaría, a lo mejor la del teléfono sí va a ser sustituida por la tecnología, ¿vale? Pero la otra va a ser sustituida o sustituido por un secretario que sepa inteligencia artificial, por un secretario que sepa datos, por un director que sepa inteligencia artificial. Entonces, esto yo cuando digo, yo es que no soy muy tecnólogo, no soy muy... Yo afortunadamente, como mi padre fundó la Politécnica aquí de informática, yo los primeros tengo 52 años, que vi fue cuando iba con mi padre al trabajo de tarjetas perforadas. Y he visto todo, he visto en mi casa ordenadores de pantallas de fósforo, floppies, he visto absolutamente de todo. Me pasa horas tecleando código, se va la luz, tu padre entra en cólera porque se ha borrado todo. Bueno, todo eso lo he vivido y os puedo decir ahora mismo que creo que el camino es directivos, aplicarlo primero a la gestión para que se vea, hay que ver un beneficio. Me quito horas de meter notas, me quito horas de tal, primero el beneficio. Si alguien, como dicen los chavales de secundaria, o te renta o no lo haces. Pues te tiene que rentar, como dicen los niños de bachillerato. Y cuando eso lo vean, pues se puede hacer el siguiente camino. Yo, por ejemplo, con mi hijo mayor que está haciendo el bachillerato internacional, le enseño ahora a utilizar el Notebook LM y otras herramientas ¿Para qué? Pues es un chaval muy visual y muy auditivo, hace deporte y se ha metido todas las lecciones ahí, se hace sus podcasts y bueno, pues es una manera a girar, coger todas las entregas que les da el profesor en Excel, ¡pum!, volcarlas en una agenda en Google automáticamente que tardarías a lo mejor 2 horas. Entonces, pues eso, es todo lo que te hace más humano. Entonces tengo más tiempo para descansar, tengo más tiempo para él para ver a su novia, etcétera, etcétera. Y esto es un poco así que primero por ahí y luego ya empezar todo un tema de alfabetización, pero esto no es opcional, no es opcional. Rubén, tú que eres formador de Apple, quiere decir que estás en contacto directo con un montón de docentes cuyos colegios están en proyectos tecnopedagógicos. ¿Estamos los docentes realmente preparados? No, los docentes no estamos preparados. Pero la buena noticia es que podemos estarlo, o sea, no hay mayor problema. Vivimos en una sociedad que es más tecnológica que nunca, estamos inmersos en la revolución de la inteligencia artificial. No paramos de escuchar y de leer titulares que dicen que se van a perder un montón de empleos, etcétera, etcétera. Y fijaos, hace unas semanas, en una sesión de formación, puse a los docentes de un centro un vídeo de Khan Academy, no sé si conocéis, es una plataforma con vídeos educativos, bastante interesante. Pues han incorporado la inteligencia artificial a Khan Academy. Y entonces lanzaron un vídeo en su canal de YouTube en el cual aparecía el fundador de Khan Academy con su hijo y utilizaban un iPad para que el niño fuera haciendo los deberes. Le dieron acceso a la inteligencia artificial, a la posibilidad de ver la pantalla, la posibilidad de ver lo que estaba haciendo, y el padre le decía a la tablet, mira, mi hijo tiene que resolver un problema, pero no quiero que le des la solución, quiero que le vayas guiando paso a paso para que sea capaz de resolverlo. Y entonces el niño lo iba haciendo. Bueno, cuando terminó el vídeo se hizo un silencio absoluto. Y lancé la pregunta, ¿cómo no? ¿Nos va a sustituir la inteligencia artificial a los docentes? ¿Qué pensáis? ¿Por qué? Os lo digo yo. No nos va a sustituir, o al menos ese es mi punto de vista. Porque en el momento más tecnológico de la historia es en el momento en que más necesario es ser humano de la historia. Sin profesores no solucionamos muchos de los problemas del día a día que encontramos en el mundo real, en las aulas reales. Vosotras sois profesoras de infantil.
caray, ¿cuántas veces hay que coger a un niño que está llorando, hay que consolarle, hay que hablarles con un cierto tono? Esto no lo da la inteligencia artificial. Y estoy muy de acuerdo en que el papel de diseñador de experiencias de aprendizaje cobra un valor mayor que nunca antes. Es fundamental que diseñemos, es fundamental que conozcamos a nuestros alumnos, es fundamental que entendamos cómo aprenden, y creo que aquí encontramos, si tenemos la formación adecuada, un aliado maravilloso en la tecnología. Perfecto. Pues yo quiero ahora cambiar un poco de tercio. En Rosselli Mac tenemos una frase maravillosa que, dadas las circunstancias del momento social que estamos viviendo, nos resulta muy interesante, que es dato mata relato. Ahora mismo hay muchísimo relato en torno a las pantallas, a la tecnología educativa, al papel del profesor, a las funciones del docente. Pero un pie del que cojea en los centros educativos españoles, no sé si estaréis de acuerdo, es el tema de la medición. ¿Qué tenemos que hacer los coles? ¿Cómo podemos enfrentarnos al relato a través del dato? Me parece que vosotros, como gestores, como directivos, en este Simo Directores, me gustaría que pudieseis lanzar un mensaje sobre la importancia de la medición, porque, como decimos, un buen dato es muy importante en este momento. Jaime, te veo con ganas. A ver, yo es que creo que todo lo que no mejora, empeora. Entonces, si no veis mejorar las notas en vuestro colegio, empeora. Si no veis a un profesor hacerlo mejor, empeora. Si no mejora la facturación, si no mejora... Y eso se hace por medir. Este año he hecho proyectos sencillos en los que, de verdad, que los colegios somos enormemente ricos porque tenemos unos silos de datos increíbles. Ya el oro vale menos que las casas o la inversión inmobiliaria, que el tener un silo de datos. Vosotros imaginaros que Google nos compra todos los datos de nuestros alumnos desde los 3 años para contratarlos o para saber cómo han consumido, qué han hecho durante, qué han comido, cómo se han alimentado, o las aseguradoras de salud se han ido a un colegio donde se come todo fritos o todo tal, entonces los alumnos, o sea, bueno, entonces, evidentemente todo hay que medirlo, y yo voy a colegios donde no se mide nada, voy a colegios donde se mide absolutamente todo, o sea, tienen 1.200 indicadores que no sirven absolutamente para nada ni miden absolutamente nada, pero ya hay que meterse, creo que tenemos capacidad y hay herramientas en el mercado para medir gestión, medir resultados y medir resultados de aprendizaje y procesos de aprendizaje. O sea, ya hay un montón de datos para cogerte a un niño y decir, a ver, ¿cuáles son las notas, las experiencias que ha tenido desde pequeño, y ver un poco cómo ha ido yendo? Pero yo creo que este es un camino, el tema de los datos y de cómo evaluar los datos, súper esencial y que nos tenemos que meter ahora. De momento, yo veo que utilizamos datos de percepción, que son encuestas. Las encuestas son datos de percepción, que es lo que percibe la gente de nuestro colegio, pero no son datos de resultado. Yo que sé, imaginaros, os pongo un ejemplo. Número de alumnos en secundaria que reciben clases particulares de inglés en mi colegio. ¿Cómo va el inglés de mi colegio? Si hay tendría que tener una conversación con el departamento de inglés. Número de alumnos que hacen deporte sistemáticamente fuera del colegio. ¿Cómo está funcionando el proyecto deportivo? Hemos conseguido... Bueno, pues estos son 2 indicadores que creo que podríais tener en vuestro y que se pueden medir perfectamente y que son de resultado. Bueno. Sí, ahí creo que por un lado, yo creo que el dato es importante, ¿no? Yo siempre he oído del dato dentro del cole
con medición externa de la calidad, mal explicada, ¿no? Porque si cuando la calidad conlleva más burocracia para el profe que está cargado de burocracia, y tú no le explicas que es para mejorar de manera interna también, pues entonces nos equivocamos, ¿no? Yo soy más partidario de la autoevaluación de los procesos que se van haciendo en el cole, de lo que voy haciendo. Vamos poniendo en marcha grupos motores que van haciendo cambios en el cole y nos vamos midiendo, vamos autoevaluando, porque hay que hacerlo, ¿no? Pero creo que es fundamental también estar atento al dato. Hay que estar atento al dato de fuera también, porque luego cuando hablan con nosotros y nos dicen, decidnos por qué el uso de la tecnología razonable en el cole es mejor para el estudiante, para las familias, para el cole, para el crecimiento del sistema, decirnos por qué, tenemos que basarnos en datos que tienen que venir de fuera, ¿no? Hace un momento me contaba Víctor, compañero de Lupe, el último índice, ¿no?, sobre el uso de la tecnología. Está aumentando el uso de la tecnología para las redes sociales y está disminuyendo el uso de la tecnología para educación. Claro. Porque quizá determinadas decisiones que se toman tenemos que esperar para ver si son estratégicamente buenas o no. Y parece ser que esto no. Esto de prohibir parece ser que no, ¿no? Entonces, tenemos que esperar al dato de fuera para saber si lo que estamos haciendo evidentemente es bueno, ¿no? Y yo creo que en la tecnología y en educación, en el uso de la tecnología, y yo insisto en esto, no es la tecnología, sino cómo usamos la tecnología. Tenemos que trabajar por un uso adecuado de la tecnología, y yo creo que sois gente muy capacitada y hay gente muy potente en educación y en todo lo que es el ecosistema educativo, es decir, las empresas, ¿no?, que generan contenidos, que generan plataformas, que generan estrategias, los docentes que las utilizan y los docentes que también crean dentro de la escuela, ¿no? Es que dentro de los coles pasan muchas cosas, ¿no? Es que dentro de algunos de nuestros coles, ¿no?, y de los vuestros pasan cosas como, por ejemplo, que los docentes que se han integrado mejor con la tecnología, que tienen más capacidad de diseño, porque son así. Yo tengo 2 hijos que han estudiado en el mismo cole con el iPad, y uno es más analógico, más de leer, digo, en papel, y en cambio el otro es más de desarrollo, diseño, creatividad, audiovisual, pero a los 2 les hemos proporcionado lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, tenemos que estar atentos a lo que pasa en el colegio, dentro, midiéndonos, autoevaluándonos y estando atentos a lo que pasa fuera, ¿no?, al dato de fuera. Habéis nombrado todos un poquito algo de lo que no podemos dejar de hablar hoy, que es la inteligencia artificial. Ahí sí que os voy a preguntar, ¿qué perspectiva veis? ¿Qué papel creéis que va a jugar en los proyectos tecnopedagógicos y en el diseño de esas experiencias de aprendizaje en los próximos meses? Porque no me atrevo ni a hablar de años. Lupe, sé que ahí tienes ganas de comentar. Gracias, Ana. Sí, a ver, la inteligencia artificial, hemos nombrado ya algunas cosas de ellas. Además, a mí me ha encantado escuchar esa frase de que te hace más humano, porque precisamente es el lema de una de nuestras herramientas que está enfocada a esta inteligencia artificial. Como han comentado mis compañeros, en principio la inteligencia artificial no es algo que debiera hacernos temer por nuestro puesto de trabajo. Al contrario, deberíamos sentirnos contentos de tener herramientas que nos van a ayudar a incrementar nuestra productividad en nuestro puesto de trabajo. Todos sabemos que uno de los males que acechan la escuela es la falta de tiempo no lectivo de los docentes para poder preparar sus clases. Más aún en cursos como este, que muchos periódicos han catalogado como el curso escolar con más diversidad en las aulas de la historia de nuestro país.
Tenemos unas aulas cada vez más diversas, tenemos unas políticas inclusivas que hacen que cada vez tengamos más alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios. Tenemos unas tasas de migración más altas que nunca, con muchos alumnos con dificultades para aprender el lenguaje. Tenemos muchos alumnos y muchas alumnas con distintas situaciones personales y sociofamiliares que les hacen estar en desventaja. Tenemos un mapa de diversidad en el aula como no se ha visto en la historia y necesitamos herramientas que nos ayuden a potenciar las habilidades de los docentes, porque la realidad en la escuela es que el docente no tiene tiempo para atender a toda esta diversidad con la calidad que querrían hacerlo. Por mucho que se establezcan planes escolares, por mucho que los jefes de estudios estrujen la cabeza haciendo horarios para sacar tiempo de donde no lo hay. Y aquí la inteligencia artificial es sin duda una aliada, porque es la que nos va a permitir generar materiales para diversos alumnos con distintos formatos, con distintos niveles y en poco tiempo, que es lo que necesitamos. Los docentes necesitamos más tiempo para dedicarnos a este trato personal, a este trato humano, a poder hablar con una familia cuando es necesario hacer una llamada por teléfono, a poder hacer una tutoría, a poder reunirme con mis compañeros para coordinar una intervención. Es que la labor docente no solamente es dar clases, es mucho más compleja y hay que tener en cuenta todos estos factores. Entonces, ¿qué necesitan los docentes y qué necesitan las escuelas? Herramientas que les ayuden a optimizar su tiempo, que les ayuden a gestionar la diversidad en el aula, que les ofrezcan esos datos que también hemos comentado tan importantes, que ayuden después a determinar qué actuaciones que hemos puesto en marcha funcionan y cuáles deberíamos repensar. Entonces, sin duda, la inteligencia artificial es fundamental y no cualquier inteligencia artificial. O sea, que ahora estamos hablando de algo como muy genérico, pero realmente ya hay inteligencias artificiales específicas del ámbito educativo, que son las que incorporan todas las medidas de seguridad que podemos necesitar para utilizar las cosas con la tranquilidad con la que utilizamos otras herramientas. Entonces, creo que es importante encuentros como este, ferias como esta, en las que se van a conocer distintas herramientas y, sobre todo, también iniciar estos procesos de reflexión interna para lograr establecer la mejor manera de implementarlo dentro de los centros y que se convierta en una ayuda real a los docentes y no simplemente en este programa que hemos metido para todo el mundo y que luego no nos hemos a lo mejor preocupado de hacer la correcta capacitación o los correctos protocolos internos de uso. Estoy muy de acuerdo contigo, Lupe, de esa visión docente de la IA. Pero yo voy a contar un pequeño caso personal que, teniendo de mi hija pequeña, que está en tercero de la ESO y cuyo parte del profesorado está aquí presente y espero que no se lo tengan en cuenta. El fin de semana me dice mi hija, 13 años, mamá, como hemos estado fuera todo el fin de semana, tengo 7 ejercicios de operaciones combinadas. ¿Le puedo decir a ChatGPT que me los haga? Perdón. Y a mi hija le hizo ChatGPT sus 7 ejercicios de operaciones combinadas. El punto de vista docente está muy bien, que facilite nuestra labor, nuestra burocracia, pero ¿cómo nos enfrentamos como docentes a que nuestro alumnado tenga inteligencia artificial? Por allí veo a Rubén con ganas. Muchas gracias. Bien, está abierto, ¿verdad? Sí. Desde luego creo que tenemos un reto con la inteligencia artificial en los centros educativos, de toda índole, no solamente centros educativos de educación obligatoria, bachillerato, sino también en formación profesional, también en las universidades, por supuesto. Claro, muchas veces cuando hablamos con los docentes ahora nos llega el mensaje de esto de la IA me está fastidiando porque, claro, ahora mis alumnos hacen las tareas en un pispás, simplemente les doy el enunciado, ellos lo copian, lo pegan en cualquier herramienta de inteligencia artificial generativa y me lo entregan y ya está, y no aprenden, por supuesto. Esto es un reto. Creo que
ahora es fundamental capacitar a los docentes para entender bien qué es esto de la inteligencia artificial, por un lado, de manera que sean capaces de trabajar con sus alumnos para enseñarles a hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Como cualquier herramienta, hay una parte positiva y hay una parte negativa. Un cuchillo nos puede ayudar a trocear los alimentos y hacer que comamos de manera mucho más fácil. Pero también se puede utilizar de manera poco adecuada. Hay muchas formas. Con la inteligencia artificial y con la tecnología pasa un poco lo mismo. Por supuesto que si un alumno copia un enunciado, lo pega en estas herramientas y entrega un texto, no va a valer de nada, no va a aprender, ¿vale? Va a hacer el check, como que ha entregado los 7 ejercicios de matemáticas, y lo va a hacer en un pispás y se va a olvidar y no va a aprender nada. Pero cuando la inteligencia artificial tutoriza el aprendizaje del alumno, cuando la inteligencia artificial motiva al alumno, y vuelvo al docente, y cuando el docente entiende esto y es capaz de transmitírselo a sus alumnos, es capaz de hablarles de uso ético de la tecnología, es capaz de enseñarles a hacer un buen uso de la tecnología, es cuando esto cobra un valor. Por tanto, estamos hablando de tecnología, pero fijaos que hay algo que se repite todo el rato: pedagogía, pedagogía, pedagogía. Sin pedagogía, la tecnología no tiene sentido. Sin pedagogía, lo que ocurre es que vamos a ese modelo de sustitución donde no vemos beneficio, ¿vale? Tenemos que entender qué son estas herramientas, tenemos que ayudar al profesorado a que entienda cuál es el buen uso de las herramientas y a partir de aquí comenzamos a construir. Y tenemos un aliado maravilloso, creedme. El alumnado puede hacer cosas increíbles gracias a la inteligencia artificial. Es un momentazo. No estamos en peligro, no estamos en riesgo. Tenemos una herramienta mucho mejor, mucho más potente. Yo, por complementar un poco a lo que dice Rubén, ¿qué oportunidad tiene ahí el profe cuando ha mandado esos ejercicios donde sabe ahora que el papel de la inteligencia artificial y la posibilidad de que sus alumnos la usen? Pues igual tiene que pedirles a sus alumnos que les enseñen el prompt que han utilizado para pedir la resolución de esos ejercicios, ¿no? Porque habrá alumnos que los pregunten de diferentes formas. Si el profe recibe esa formación de entender bien el uso de la inteligencia artificial, ahí hay una oportunidad tremenda para enseñarles a cómo van a preguntar, cómo van a pedir esa información y cómo van a seguir preguntando una vez le den el resultado, porque no siempre es cierto el resultado que nos da la inteligencia artificial. Entonces ahí coincido mucho con Rubén en esa parte pedagógica de el título de mesa, ¿no? No es prohibir, no es prohibir, es enseñar al docente, a equipos directivos, etcétera, al cómo usarla. Porque nos estamos perdiendo la oportunidad de valorar y de evaluar, de coger datos de un montón de competencias que nuestro alumnado puede desarrollar utilizando la inteligencia artificial, con esa parte de pensamiento crítico, con esa parte de pedirle para ayudarle en investigaciones de contenidos que a lo mejor en ese momento no conocen y que no tienen que depender tanto del profesor, porque a lo mejor ese fin de semana el profesor no está en su casa para ayudarle o los papis no saben toda la información. Pues oye, tenemos una herramienta ahí, pero vamos a pedirles cómo han utilizado esa herramienta, cómo han preguntado a la inteligencia artificial para obtener esa información. Entonces yo creo que aquí el papel de la IA tiene mucha importancia, pero seguimos incidiendo en ese papel del profesorado para estar formados, estar preparados para acoger un poco las oportunidades de aprendizaje que nos ofrece estas herramientas. Bueno, yo creo que todos los colegios que estáis o que estamos aquí hemos invertido muchísimo dinero en su tiempo en hardware. Después vino la ola de la formación en inteligencia emocional, ¿no? Todo el mundo tenía que tener inteligencia emocional, inteligencias múltiples, cooperativo, bueno, miles de euros en eso. Después vino la época de las obras, ¿no? Se están vaciando los colegios, vamos a poner los colegios de colores, ¿no? Que ahora vas a los colegios, son todos iguales, no, todo el mundo queriéndose diferenciar y todo el mundo poniéndolo igual. Y ahora viene la IA y todo el mundo, pues no sé qué haremos, vamos a ver por dónde despertamos. Pero en cualquier caso, todos los ejemplos que veis aquí a mí me llevan al mismo sitio por el que creo que hay que empezar cualquier cambio
en el colegio, ¿vale? O en el proceso de aprendizaje. Y os diría, dime cómo evalúas y te diré qué profesor eres. Yo cuando he hecho miles de entrevistas de selección de profesores, jamás le he preguntado cómo da clases, sino cómo evalúa. Porque dependiendo de cómo evalúe, así tendrá que dar clase, ¿vale? Entonces, esto es lo que va a condicionar el uso de la inteligencia artificial. Claro, si tú a tu hija le mandan unos ejercicios que el profesor habrá hecho en ChatGPT, pues lo normal es que los corrija en ChatGPT. Pero si le manda un ejercicio sobre, que genere visiones y textos de distintos foros, países, haced la prueba, decir, oye, hoy me siento con... El otro día estuve en Moscú hablando con directores de Moscú. Este fin de semana voy a Florencia, con tal de Florencia. ¿Qué piensan los italianos de estos? ¿Qué diría? No sé. Es que hay que cambiar el método de evaluación. Cualquier cambio que haya que hacer en el aula pasa por el cambio del método de evaluación. Y así cambio el método de aprendizaje. Y eso es realmente el camino. Y luego pues vienen todas las herramientas que, como decía antes la compañera, que nos ayudan a... Si tengo un aula donde hay mucha diversidad, que a partir de algo, un ejercicio, pues me salgan 10, dependiendo de si... Y si tengo un niño con TDA, pues me salga apaisado el ejercicio. Y si el niño no tiene nada, pues recto. Y si no, pues más espacios. Bueno, eso es lo que nos va a quitar. Pero lo otro es el cambio de la evaluación. Y no seamos maniqueos o si queréis, con la tecnología, porque nuestros adolescentes tienen otros problemas muy distintos. ¿Vale? Apuestas deportivas, pornografía, ¿vale? Y fundamentalmente estos dos temas son de lo que están llenas las consultas, no de gente con adicción a la tecnología, sino con estas dos cosas. ¿Que se hacen a través de la tecnología? Sí, pero creo que tenemos otras luchas. No sé, yo quitaría los anuncios de apuestas deportivas en los partidos de fútbol, que están todos nuestros hijos viendo partidos de fútbol, antes que quitar un tablet de un colegio, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veis que soy rebelde sin pausa, que me gusta hacer las preguntas que creo que tenemos encima de la mesa, y en el fondo lo que pienso es que en nuestra profesión, donde uno siempre acierta es amando lo que enseña y amando a quien enseña. Y a partir de ahí, pues todo funciona. Bueno, yo creo que ya aquí casi se ha dicho todo, ¿no? Y en la mesa yo creo que tenemos expertos, ¿no? en inteligencia artificial, ¿no? Yo ahí lo que pido, que no soy un experto en inteligencia artificial, lo que pido o lo que debemos de pedir los educadores es, o lo que nos debemos exigir es el uso ético y pedagógico de la inteligencia artificial, ¿no? De la inteligencia artificial generativa. Porque yo le puedo decir a Siri o Alexa que apunte galletas en la lista de la compra. Pero decirle a Siri o Alexa, esto es lo que tengo en el frigo, o te hago una foto al frigo, hazme la lista de la compra, hazme un menú para esta semana y la lista de la compra, pues entonces eso sí que es inteligencia artificial generativa, ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial generativa lo que tiene que hacer sobre todo es hacer feliz a los docentes, hacerles felices dándoles más tiempo para ser felices, es decir, más tiempo libre. Y para el alumno lo que tenemos que hacer nosotros es acotar, con la inteligencia artificial generativa, acotar su uso, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Pero no les podemos cerrar la puerta a nuestros alumnos. Es decir, hemos prohibido la entrada, hemos prohibido que nosotros no nos negamos a regular porque somos los que hemos pedido y hemos dicho que hay que regular el uso de la tecnología dentro del aula, ¿no? Hemos pedido que no se prohíba la entrada de las tablets en las aulas. Y en cambio no se ha dicho nada todavía de la prohibición del uso
de la inteligencia artificial por parte de los alumnos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque en el uso y la pedagogía de la inteligencia artificial no nos tenemos que quedar pensando solamente en lo que hacen en la escuela, que lo hacen con nosotros, sino lo que hacen fuera, ¿no? Y ya entramos en el bullying, etcétera, etcétera, la pornografía, y yo creo que ahí tenemos un papel fundamental. Y necesitamos tiempo para eso, y yo creo que necesitamos formación también para eso, ¿no? La inteligencia artificial generativa nos hace mejores profes, nos hace mejores diseñadores del aprendizaje, pero nos exige también muchísimo más. Y es que a los docentes, a los médicos, a los ingenieros de no sé qué, de renovables, se les da confianza para que nos hagan la vida mejor. Entonces yo creo que las autoridades también nos tienen que dar confianza, ¿no?, para nosotros desde la inteligencia artificial también y de la tecnología en la educación, hacer la vida mejor a los demás, ¿no? Y los demás son nuestra comunidad educativa, ¿no? Antes hablaba Lupe de la importancia de la inteligencia artificial también y de la tecnología para los niños acnés, ¿no?, con necesidades educativas especiales, ¿no? Si el propio decreto reconoce que es importantísimo, o sea, que este decreto no es para los niños que más lo necesitan, ¿será que la tecnología ayuda a mejorar? Ayuda a avanzar, ¿no? Y mejorará el que más lo necesita y mejorará también el que menos lo necesita, ¿no? Que podrá utilizar la tecnología para avanzar en otras cosas, ¿no? Si la tecnología es buena para los que más lo necesitan, también tiene que ser buena para los que menos lo necesitan, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, la confianza en el docente y, por supuesto, el uso ético y pedagógico de la inteligencia artificial, que para eso yo creo que hay gente en la mesa que sabe mucho. Bueno, pues yo creo que realmente lo que se pone de manifiesto es que el docente, ahora más que nunca, tiene que recordar esa función social que tiene ante sus alumnos y no solo la académica cognitivo-conceptual, ¿no? Bueno, pues a mí, para terminar, me gustaría hacerlo como hemos empezado, muy brevemente, y es el tema de esta mesa es la solución no es prohibir. Me gustaría que uno a uno me fuerais diciendo muy brevemente, entonces, para vosotros, ¿cuál es la solución? Una frase. Lupe, porfa. A ver, en una frase es imposible, pero está claro que educar no puede partir de la prohibición, sino de la implicación activa, la enseñanza, y sobre todo no perdamos de vista que si no educamos en competencia digital, en pensamiento crítico, en alfabetización en la escuela, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuántos niños y cuántas niñas hay que no reciben esta formación fuera? Pues sería un dato muy interesante, ¿no?, para dato-relato, como comentabais antes, porque claramente si estamos poniendo de manifiesto que ya en la propia escuela hay dificultades para afrontar este reto, ¿cómo se afronta esto en una familia cuando no están dedicados a esta tarea? Entonces, sin duda, creo que es un desafío de la escuela que tenemos que afrontar, además con orgullo, con ganas y con pasión, porque merece mucho la pena afrontar este reto que nos han puesto por delante. Muchas gracias, Lupe. Pues nada, yo creo que la frase sería: en educación lo fácil es prohibir, lo difícil es acompañar, lo difícil es acompañar y educar con propósito. Gracias, Emilio. Sí, yo creo que prohibir en el fondo es derivar el problema al alumno y dejarle solo con la tecnología. Y derivar un problema a una persona que se está formando educando es dejarle a la deriva, que es lo que para mí es la gran consecuencia de la prohibición y de la ley ahora. Nunca han estado más solos los alumnos delante de la tecnología como desde que se ha dictado esta ley, ¿no? Y ya, último tip práctico, os recomiendo a los coles que diseñéis vuestro perfil de salida del alumno y hagáis una política de tecnología.
y digáis, a ver, este alumno cuando termine infantil, ¿qué tiene que saber? ¿Qué tiene que ser como persona al lado de la tecnología y qué tiene que saber hacer? Y en primaria, en secundaria y en bachillerato. Hilar esa política y aplicarla. Que eso es lo que tenía que haber hecho la legislación, haber preguntado, oye, ¿qué política hay en los colegios para eso? Pero como digo, nunca han estado más solos los alumnos delante de la tecnología como ahora. Gracias, Jaime. Totalmente de acuerdo con Jaime, y de ahí la importancia que todavía recae más. Yo creo que no hay una única solución. ¿Cuál es la solución? Es que hay múltiples soluciones y hay múltiples oportunidades. Entonces, yo creo que no tenemos que dejar a un lado al alumnado ni dejarle solo. Ese acompañamiento que ha salido tanto en la mesa es fundamental. Esa formación del profesorado también es fundamental, y eso va a permitir que podamos dar solución a todas las problemáticas y el día a día que tenemos en el aula, que va muchísimo más allá del uso o no de tecnología, del uso o no de la inteligencia artificial. Total. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Desde mi punto de vista, la solución evidentemente no es prohibir, sino que es capacitar al profesorado, formarle y después generar el entorno para que ese profesorado sueñe, vuele y haga posible que los alumnos creen y hagan esto un poquito mejor. Bueno, creo que son 5 finales maravillosos, 5 soluciones y alternativas al prohibir estupendas, así que solo me queda agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí y que sigáis abriéndonos el camino para lo que venga. Muchas gracias.